Bueno, primero el reconocimiento a todos y cada uno de los que estamos, ¿no? En un día como el de hoy, el coro, bueno, la alabanza tan linda y todo esto que hace a un todo de Dios, que está viniendo a todos, ¿no? Eso nos tiene que llenar de alegría. A veces la tristeza está muy arraigada, ¿no? Porque capaz que venís de un largo tiempo, de ese no sé qué, pero vos sí sabés seguramente, y eso es muchas veces una vía dolorosa, ¿no? Bueno, justamente hoy estamos recordando a través de la Santa Cena que después de la vía dolorosa de Cristo vino el triunfo, vino la victoria. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo reciben por fe? Bueno, dale otro aplauso grande y dale con fe, ¿eh? Aleluya, porque a veces los lagrimones te manchan la esperanza. Y ¿sabes? Y ya si querés vamos al libro de Nehemías. El libro de Nehemías es una explicación de todo esto. De hecho, Dios nos viene hablando también y nos habló el día jueves en algo implícito en esta misma verdad, en esta misma razón, a través de Deuteronomio 11. Pero en el libro de Nehemías se nos habla justamente de un fin acorde, como hay que terminar una etapa de vida dolorosa, para luego entrar y al entrar asegurarnos una etapa de plenitud. Y es lo que le estaba pasando al mismísimo pueblo de Dios. ¿Cómo puede ser, pastor, que esto me esté pasando a mí, ¿no? A veces lo decimos en tono de iglesia en general, ¿no? ¿Cómo puede ser que esto esté así o asá? Si realmente somos, a veces se duda de que seamos, pero la identidad justamente se acredita no solamente en el éxito, sino en la vía dolorosa también, porque es la vía, diríamos, del ahondamiento, de la preparación que Dios hace para establecer fundamentos en nosotros y ponernos a prueba. Ahora quiero explicarte que esto de que Dios nos pone y nos ha puesto a prueba, capaz, si vos venís de una larga prueba, capaz también, no es solamente en eso largo anterior, sino ahora en el culmine, en el ya el cierre de esa etapa dolorosa, porque Dios te está anunciando, este es un tiempo de inflexión, este es un tiempo que estás a punto de entrar en una nueva etapa, en una nueva oportunidad, la cual tenés que aprovecharla. Pero esa prueba, como te venía diciendo, de todo el periodo anterior, que ya termina, de la vía dolorosa, otra vez te lo menciono, eso no solamente hubo pruebas ya, sino en el aquí y en el ahora. Este es un momento, Nehemías, este es un momento de evaluación de parte de Dios. Este es un momento donde tenemos que adquirir nosotros, y capaz que no tanto nosotros lo vamos a adquirir, y eso habla de pagar un precio o de un precio pagado, sino que el Señor ya adquirió a través del precio de su sangre para nosotros una nueva templanza, un nuevo carácter. Yo no sé el que has sido hasta ahora, pero este es un momento que vos tenés que ser y vas a ser, y arropate de esto, un Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Aparte de que Nehemías quiere decir Dios ha consolado y quiere decir Dios consuela, aparte de saber que Dios está consolado en toda esta etapa y la que vienen a hablar, pero también Nehemías era una persona con rasgos definidos, era tipo Cristo. Yo creo que se parecían los rasgos a Cristo. A ver, mirá que tenés más cerca, míralo. Y si no te mirás a vos mismo en la memoria de quién sos. Y seguro, vos decís, yo a vos te saco, decirle. Es como verte a vos, es como ver a Cristo. De verdad, y no es una exageración. Yo me acuerdo, hace años, vino el evangelista Gigi Ávila. No solo que lo tuvimos en Aliento del Cielo en una ocasión, sino que además fuimos a un seminario, congreso, como quieras llamar, para pastores, allá a una iglesia en Belvedere, y estábamos en el subsuelo, los pastores esperando que llegara Gigi Ávila, y cuando él baja la escalera, yo vi una persona y fue como ver a Jesús, así te lo digo, y no estoy idolatrando al finado ya Gigi Ávila, te estoy hablando de una templanza, un aspecto, una humildad, un amor, una cosa que vos decís, wow. Realmente vos y yo tenemos rasgos que nosotros mismos no sabemos que los tenemos. Y son los mismos rasgos que se notaban ahí en Gigi Ávila. Los rasgos de Jesús están en nosotros.
Y como anticipo, podríamos decirlo también, estuvo eso en Nehemías. ¿A qué me estoy refiriendo? Nehemías era un fuerte vigilante y celoso por las cosas de Dios. En dicotomía con lo que pasaba a su alrededor, el ambiente era otro. La gente venía de la flojedad, venía de la esclavitud, venía de la influencia mundana de Babilonia, pero él se arropó, déjame decirlo así, se dejó arropar por lo de Dios, y él pasó a ser meticuloso, pero no en el mal sentido religioso, una persona con celo de Dios, así tal cual Jesús. Fíjate que Jesús dice que él tuvo el celo de Dios, y dice, y no una sola ocasión, en 2 ocasiones, él purificó el templo, y lo hizo en 2 momentos. Al principio de su ministerio, en el Evangelio de San Juan, capítulo 2 y versículo 14 nos lo cuenta, y al final de su ministerio Jesús también hizo otra purificación, celó con el celo de Dios el templo, en Mateo capítulo 21. Quiere decir que ese rasgo está en nosotros. Eso lo tenemos que dejar aflorar y no la flojera, ¿no? No el total, otros lo hacen. A mí me encantó el mensaje del domingo pasado, me encantó. Y no porque lo haya predicado un Méndez. De verdad me gusta eso de que Dios es celoso. Y es celoso con nosotros también. De hecho, en Santiago, capítulo 4 y versículo 5, habla que el Espíritu Santo nos cela con celo santo. Así que está mal tener celos por las cosas de Dios. No, Nehemías, está bien que lo tengas. Porque al final de la etapa, para que Dios te apruebe a pasar a una etapa nueva, a una vida nueva, ¿cuántos están esperando eso? ¿Cuántos están creyendo en eso? A veces se te cae la estantería, ¿no? ¿Cómo voy a estar creyendo si no? Mirá, pastor, mirá cuál es la situación. Mirá cuál es mi vida. ¿Dónde estás viendo vos acaso la puerta de salida? Pero justamente Dios, juntamente con la prueba, muestra la puerta de salida. Y la puerta de la salida se llama fe. Y es importante que vos, para que puedas salir de la vida dolorosa, entres en el tipo y el modo Nehemías, en el tipo y el modo Cristo, en el tipo y el modo Espíritu Santo, donde él se volvió un riguroso en el sentido de la purificación del templo, primeramente del mismo, pero también en todas las cuestiones que tienen que ver con el todo, con el templo de Dios. Una persona que sabía también que si él no lograba, porque no es todo así gracia, no, y bueno, Dios lo va a dar baratamente o gratuitamente. No, él lo único que te dio gratuitamente es la salvación. Lo demás tenés que ganártelo. Lo demás tenés que ser fiel. Lo demás tenés que sacarte el mejor puntaje, Nehemías. Y para eso vos tenés que romper filas con el que dirán, con lo que hace la mayoría, ¿sí? Y no conformarte y ser ciego con los más ciegos. Y vos, rompiendo filas, ser un Nehemías que te vas a incomodar a vos mismo y vas a incomodar a los demás, porque vas a pasar a ser una persona meticulosa, no religiosa, meticulosa y cuidadosa en las cosas de Dios, porque entonces te vas a ganar la salida de la vida dolorosa y te vas a ganar la entrada a una etapa nueva que ya viene para los Nehemías que saben que en Dios hay consuelo y habrá consuelo eterno. Y no solo en el cielo, acá en la tierra llegará el tiempo donde vos digas, wow, valió la pena los lagrimones que me derramé. Dale el aplauso grande y decirle, amado, yo me tomo de esto. Aleluya. Es que Nehemías sabía, además, de que él tenía que agradar a Dios, y eso basta, eso alcanza. Él sabía, y es un majadero, ahora te voy a decir porque Nehemías es un majadero. Él sabía que el Señor era un Dios de recompensa. A mí me ha sorprendido, leyendo el libro de Nehemías, una y otra vez, este chico, ¿no? Mañoso, parece que es hijo de papá Dios, ¿no? Que le dice en varias ocasiones, primero te voy a dar algunas citas, Nehemías 5:19.
le dice, y no una sola vez, mira, bien majadero, como que le está agarrando el manto el Señor y le dice, ¿no? En eso que fue celoso, se puso la carga que tenía que llevar, atenti, primero para con él mismo, ¿no? Porque a veces somos buenos señalando para allá, y como también decía el domingo pasado la palabra, ¿cuántos Dios nos señalan para acá? Entonces, por ejemplo, Nehemías, su principal ministerio, dentro de lo que fue el marco histórico de reconstrucción, él sobre todo se enfatizó en los límites. Este es un tiempo de que vos tengas límites claros, que levantes tus murallas. ¿Entendés lo que te estoy diciendo, no? Eso fue lo que reconstruyó Nehemías, los límites. Y de repente tuvo los límites bien diseñados, ¿no? Bien delimitados. Está esto sí, esto otro no. De esta manera sí, de esta otra manera no. Pero no solamente levanta los muros para que los enemigos, Tobías y los demás, estuvieran afuera, sino que de repente tiene los muros, pero no se queda por la mitad. Ni con los muros, ni con la construcción. Porque Dios echa afuera de sí al tibio. Ojalá fuese frío o caliente. Entonces, la obra de Dios hay que hacerla de verdad, hay que permitirla, hay que forjarla en nosotros mismos de verdad y en forma completa. No te puedes quedar, Nehemías, por la mitad de la muralla. Tenés que tener límites claros de lo que sos, de lo que debes hacer, de lo que no. Esto sí, pero esto otro no. Pero además, él no solamente levantó los muros, de repente como que faltaba algo, las puertas. Claro, las puertas, a diferencia del muro, el muro es algo hermético, acá no entra nada. Pero vos tenés que tener puertas también. Puertas que se cierran para los no. Pero puertas que se abren. Porque no podemos ser personas que están inmersas en sí mismos y hay un mundo externo que necesita que abras tus puertas y saques de adentro tus tesoros y los compartas con los demás. ¿Me estás escuchando, no? Así que es importante que vos tengas puertas con bisagras. No, alguien veníamos ahora en el auto en realidad, y fue un comentario para mí lindo, no risueño, porque me hizo acordar a mí cuando yo era chico. Hablando de alguien, esta otra hermana habló de que, bueno, tal está con el piñón fijo. ¿Saben lo que es un piñón fijo? Bueno, yo cuando era chico, mis padres tenían playa ya, casa en una playa ya lejos, y yo era chiquito de verdad. Entre Manantiales y La Barra hay como 3 kilómetros o 6, no me acuerdo. Y salíamos los 4 hermanos, yo más chico, de atrás, con la chiva más chiquita, con piñón fijo. ¿Y qué es piñón fijo? Que no puedes dejar de dar pedal. Sí, no es aquello que vos dejar de dar pedal en tu bicicleta. No, siempre tenés que estar dando pedal. Y tenemos que ser de piñón fijo en las cosas de Dios. Tenemos que ser personas que tenemos constancia, que tenemos claridad en estas cosas, porque es un tiempo de evaluación. Es un tiempo donde ya el Señor dice, hacé los ajustes, levantá tus muros, usá tus puertas con bisagras. No podés tener un piñón fijo, una puerta fija. ¿Para qué entonces la puerta? Así que no es de Dios solo murallas, solo los no, hermetismo y aislamiento. No, si no haríamos un monasterio. Pero lo que Dios quiere, sí, que tengas paredes de contención donde no entre el pecado a tu vida, pero tenés que tener puertas de apertura, donde vos tenés cosas que sí que permitir que entren, y las que vienen de parte de Dios, y tenés que dejar que salgan los tesoros que está ahí adentro tuyo. Y todo eso fue lo que él, primeramente en la autocrítica, porque no es señalar para afuera, sí, porque es un tiempo que quiero agradar a Dios, y él pensando en él solamente, sino pensando también en los demás. Pero él tenía el estímulo, como te empezaba a decir, mira, pero ya voy. Él tenía un estímulo majadero, ¿no? Sobre el hecho de saber que Dios es un Dios de galardón. ¿Sabés que es necesario que nosotros creamos en Dios y que hay Dios y que Él es galardonador? Eso es algo que Dios quiere que lo tengas presente. Dios es un Dios de recompensas.
Así que vos y yo tenemos que hacer las cosas bien, no solo para ganarnos la salida de la vía dolorosa y la entrada a una etapa gloriosa que ya está viniendo, sino para ganarnos el premio. A mí no me interesa, pastor, a mí realmente parece que somos más crack que Dios, ¿no? No, si Dios te dice, vos tenés que pelear por el galardón, tenés que reclamarme el galardón, es porque Él te quiere recompensar. Y Nehemías, esta era una bolilla que no se había comido en el examen, ¿no? De conocer a Dios. Entonces, él lo que estaba haciendo, lo hacía no solo para ese pasaporte de salida, pero entrada a lo nuevo, salida de lo viejo, sino para que, papá Dios, mirá, vos mirame, me estás mirando, ¿no? ¿Me estás viendo? ¿Me estás escuchando? ¿Estás tomando nota de los esfuerzos que estoy haciendo, del celo que tengo? Primeramente para conmigo, pero también para con lo tuyo. De esta manera, podemos decir, se expresaba él en Nehemías capítulo 19, primero de los casos, y le dice, mira el majadero, digo yo, el mimoso, dice, recuerda, Dios mío, le dice. Era un hombre grande, pero mira cómo se le expresa. Recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo, y escuchá, y favoréceme. Él sabía que se iba a ganar el favor, y favoréceme. Bueno, también en Nehemías, pero capítulo 13, versículo 14, de vuelta, el majadero. Recuerda el bien que hice por el templo. Y ya andás sacando nota dónde él se movía con ese celo de Dios. Recuerda el bien que hice por el templo y favoréceme. Él quería el premio. Él no solo quería salir de la esclavitud, vendría un tiempo de afianzamiento, que la ciudad de Jerusalén volvería a ser una ciudad poderosa de Dios. Viene un tiempo donde tu vida va a ser alguien poderoso de Dios. Vas a ser una ciudad fortificada, inexpugnable. Iglesia, ¿vas a hacer eso? Pero esto se construye con la construcción personal, en la individualidad de cada uno. Dejate de mirar lo que hace o no hace el otro. Vos sos vos mismo, Nehemías. Y Dios te quiere dar el consuelo como te lo dio, pero no es para que vos, no sé, salgas triunfante y alegrón, ¿no? Del desierto. Uy, cuántas veces Dios me sostuvo, me levantó, etcétera, etcétera. Sino que entres en lo que viene, porque ¿en qué Dios se va a glorificar? ¿Solamente en el consuelo de cuando estuviste mal? No, Él se va a glorificar sobre todo si estuviste enfermo, que estés sano. Si estuviste devastado, que estés en victoria. Y para eso tenés que ser como Nehemías en esto venturoso, decir, yo sé que Dios es un Dios de recompensa, si yo hago como tengo que hacer. Y también en Nehemías, capítulo 13, versículo 31, de vuelta al majadero, le tira del borde del manto al Señor y le dice, acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. Es un tiempo de favor y recompensa. Por lo que hiciste, y si no lo hiciste, ya no lo puedes hacer. Pero por lo que viene un tiempo de favor y bendición de Dios por lo que hagas en este momento. Este es un momento de ajustarse el cinto, ¿no? De ceñirse los lomos con la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, lo voy a hacer. Eso es ceñirse los lomos con la verdad. Hay muchas veces que nos llenamos la boca con esto de la armadura de Dios. Genial. Pero hay que ceñirse para estar armado, para estar fuerte, para estar victorioso, para ser un conquistador, para no solo heredar, sino conquistar la promesa de Dios. Tenemos que ceñirnos las ropas espirituales. ¿Y él en qué, por ejemplo, estuvo obrando en este sentido? Vamos al primer caso. Nehemías capítulo 5, a partir del versículo 1, vamos a ver en qué él dijo, no, yo no voy a ser como los demás. Los demás, ¿cómo estaban siendo? Estaban siendo indiferentes ante la necesidad de la gente. La gente que no era cualquier gente, era la gente de esos mismos, gente del mismo pueblo de Dios, estaba pasando algunas necesidades. Y la mayoría de ellos, no Nehemías, Nehemías marcó la diferencia. La mayoría de ellos se mostró, esto nos lo dice, como digo, Nehemías capítulo 5, a partir del versículo 1, muchos de esos se mostraron de corazón duro e indiferente. Y dice, en primera de Juan, dice,
en el capítulo 3 y versículo 17, si alguno ve a su hermano pasar necesidad y cierra su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Primera cosa contra la cual vos tenés que rebelarte celosamente es contra la indiferencia y el sufrimiento de los demás. Alguien diga amén. Y ni hablar cuando es de la familia de la fe. Y ni hablar cuando es tu propia familia. El que no aprovisiona para su propia casa ha negado la fe. Y esta es tu casa también. Yo veo en cada oportunidad, justamente, que nos genera una persona que está en necesidad, veo una oportunidad de mostrarme ante el Señor, y por qué no ante la gente, porque somos luz del Señor, somos ejemplo que tenemos que ser para los demás también. Veo una oportunidad de bendecir. A veces a mí me han querido corregir: no seas tan así, pastor, porque yo lo he dicho, agarro con una mano y me gusta dar ya con la otra, y sé que ahí viene la generosidad de Dios cuando nosotros somos generosos, porque el generoso pensará generosidades. Pero hay gente que cierra su corazón en el egoísmo, sincretismo de un tiempo donde el yoísmo es lo que está triunfando. Y ese individualismo es algo que destruye, porque lo que no fue y no es el Señor es alguien individual en un sentido existencial. Él siempre ha enriquecido con lo suyo a su humanidad y a su creación toda. Y eso mismo le ha devuelto a él el favor, porque él, sembrando a su Hijo unigénito, al único, en la cruz, mirá cuántos hijos está cosechando. Cuando vos sembrás, Nehemías, cuando vos das, y no es para sacarte pompa, para agradar a Dios, sí, para que te vean también, y se hace el ejemplo, eso te va a poner en eso que él decía, ¿no? Ahí en el capítulo 5, también, versículo 17, cuando él decía: recuerda, Dios mío, y favoréceme. ¿Por qué él se posicionó así? Porque fue diferente a los demás que cerraban su corazón y poco le importaba el sufrimiento de los demás. ¿Saben qué? Ahí en el versículo 17 de Nehemías 5, nos cuenta Nehemías que él aún recibía en su mesa y compartía lo suyo. ¡Wow! Eso rompe el paradigma, ¿no? Porque está bien, capaz que te doy algo, capaz que te alcanzo un billete, no dije una moneda, capaz que saco de lo mío, bueno, allá voy, acá yo, pero el Señor aún nos habla más desafiantemente de recibir en casa. Y vos capaz que digas: ¿pero qué está diciendo, pastor? ¿Usted no sabe en la época que vivimos? ¿Sabés que esos falsos levitas, sacerdotes que pasaron de largo en el camino de aquel que estaba maltrecho y malherido al costado de un camino, fueron personas que el Señor miró sobre el hombro, ¿no? Y con bastante, diríamos, desprecio por la falta de amor y misericordia, porque bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. Pero cuando pasó el buen samaritano, se detuvo y no solamente lo sanó, no solamente le dio lo que tenía, sino que aseguró, ¿por qué no?, de alguna forma su futuro, ingresándolo a la iglesia, podemos decir, al mesón, con todas las cuentas pagas. Y eso es lo que hizo en la primera cuestión, que me encanta, ¿no?, que aparezca en la cabecera de la lista de las cosas que el Señor ve muy mucho en este tiempo, que nosotros seamos gente de favor con todos los demás. No solamente con los de la familia de la fe, primeramente sí. No solamente con nuestras propias familias, primeramente sí, pero también con todos los demás. Cuando vos abrís tu mano para dar, la vas a tener abierta para recibir también. Y te vas a poder colocar dignamente y con garantías del cielo a decirle, como él dijo ahí en Nehemías, versículo 19 del capítulo 5, recuerda, Dios mío, y favoréceme por la ayuda que he dado a estos en necesidad, aún en mi mesa los he recibido, porque sabés que el que le da al pobre, a Dios le presta, y Dios no es deudor de nadie, te lo devuelve, pero te lo va a devolver multiplicado. ¿No se prendió el aplausómetro?
Dale el aplauso grande. Segundo caso. El segundo caso nos habla de un Nehemías celoso en el tema la pureza, la purificación, que es lo mismo, es la temática que se está hablando. Jesús purificó el templo, Jesús quiere nuestras vidas purificadas, sin la contaminación moabita y amonita. Es lo que se menciona en Nehemías capítulo 13. Donde se toman referencias bíblicas, hay que tomar las referencias bíblicas, eso se va a los tiempos de Moisés, para notar que Dios le dijo: no se mezclen, no se enrieden con los moabitas y los amonitas. Los moabitas, y esto obviamente lo aplicó primeramente para él, pero lo buscó también para el bien de los demás, de la obra de Dios también. Los moabitas representan tener una vida íntima desordenada. Eso es lo que representa. En lo oculto, en lo secreto, hay intimidades vergonzosas delante de Dios. Es que venimos de eso. Nuestra impureza nos caracteriza como raza humana caída. ¿Y por dónde es la mayor y más común caída y por donde más el diablo tienta y trabaja? Ya sabes, es por esa área que ya estás pensando. Justamente el área a la cual menciona la referencia a los moabitas, y él fue celoso en esto, como también en lo que tenía que ver que no se filtrara ni se contaminara y se mezclara lo santo con lo profano, hablando en este caso ahora de los amonitas también, no solo los moabitas, sino los amonitas también. Los amonitas representan, son descendientes de Lot, y Lot puso su mirada en el mundo, en las cosas del mundo. Fíjate, cuando llega el momento de la división de pastores con Abraham, entonces le dice a Abraham, buenamente, le dice: bueno, elegí vos y pues elijo yo para dónde te vas vos, yo me voy para otro lado. ¿Y qué eligió? ¿Qué eligen? Capaz que algunos, y nuestra naturaleza, ¿qué elegiría? ¿No? Bueno, lo rico, lo próspero, el mundo y las cosas que hay en el mundo. Sin embargo, por ahí en la palabra nos habla, ¿no?, de que el amor del Padre no está en aquellos que aman al mundo y las cosas que están en el mundo. Yo no te digo que no estás en el mundo y no vas a usar las cosas del mundo, pero con desapego. Nada trajiste y nada te vas a llevar. No puedes poner tu corazón y tu mira en eso, porque entonces se mezcla lo puro, sí, lo santo con lo profano. Pero esto también, en este doble sentido, pureza en la intimidad, en lo personal, pero también desenclave, diríamos así, de un mundo en el cual estamos, pero no pertenecemos a este mundo. Nos relacionamos saludablemente con el mundo, con las cosas materiales. No dejamos que el mundo y las cosas materiales nos subyuguen. Pero esto, él mismo lo vio como algo necesario en el templo. En el templo es importante que vos y yo como templo también, pero también en lo que es la casa de Dios, todos los que participamos en el reino de Dios, en la obra de Dios, en la iglesia de Cristo, seamos gente que está velando por la pureza y la santidad personal. Donde cada uno tiene que ser responsable de sí mismo. Donde cada uno tiene que poner los márgenes claros, los límites claros también. Y donde tenemos que nosotros ser cuidadosos en eso, porque a veces parece que triunfa más el amor que la justicia de Dios. Y si para Dios no es justo que en ciertos casos y en ciertas maneras esté así sirviendo a Dios, no vamos a ser más amorosos y vamos a tener más amor que Dios, permitiendo lo que Dios no quiere que te permitas, lo que Dios no quiere que la iglesia se permita, que es la mezcla y la contaminación. Así que es importante, si estás sirviendo, que Nehemías repases tu vida. Es importante que nosotros, no 2 ojos ni 4 ojos, somos tantos ojos como todos somos, pero mayormente a través de los ojos del equipo, de mis colaboradores más cercanos, que son los líderes de la iglesia, uno se informa, uno tiene el recaudo de saber cuántas cosas, gracias, muy amable, cuántas cosas a veces pueden ser pasadas por alto. Y uno tiene que saberla. Me encanta cuando viene alguien y me dice: pastor, usted discúlpeme, pero no me siento como para servir en este momento. Usted capaz que no sabe
y capaz que ese alguien me lo quiere hacer saber, pero a veces que hay gente que dice, yo necesito un tiempo, yo necesito librarme de ciertas cosas, porque lo has intentado y no has podido. Pero para eso está la ayuda de la iglesia. Acá no hay condenadores, no hay acusadores, acá hay ayudadores y colaboradores. Pero entre todos tenemos que mantener la pureza del altar en el servicio, porque ahí se quiso mezclar justamente lo que era la contaminación a través de los moabitas, de los amonitas. Y vamos al tercer caso, no sé cuán largo ya estoy predicando. El tercer caso, capítulo 13. Acordate de alguien que dijo, yo me abro, voy a ser más allá de lo que decían los demás, voy a ser alguien diferente y diferenciado, y si puedo influenciar con este bien a los demás, mejor. ¿Qué es lo que estaba pasando? En Nehemías capítulo 13 y versículo 10. En ese momento, Nehemías se muestra celoso en lo que implicaban los aportes para la obra de Dios. ¿Sabes? En ese tiempo, como en este tiempo, los levitas, por ejemplo, los sacerdotes, porque como en mi caso, por ejemplo, yo tengo una profesión. Yo tenía un regio, escuchá bien, regio trabajo, regio de verdad, ganaba muchísimo dinero. Y Dios de repente no solo me llama al ministerio, a los 2 años llamaron al ministerio y me dice, bueno, ahora tiempo completo. Tuve que renunciar a un tiempo de prosperidad impresionante. Mi hijo era chico en ese momento, teníamos un apartamento en Buceo y lo renovamos completamente e hicimos una planta nueva arriba también. Impresionante. Y Dios en ese momento me dice, che, deja de trabajar porque te necesito a tiempo completo. Y era así, yo ya no podía con la carga espiritual y la laboral. En los tiempos de Nehemías igual, pero Dios fue adelante. Y le dijo a los levitas, bueno, los levitas, ustedes y los sacerdotes no van a tener tiempo, no van a tener parte en la tierra prometida. Ustedes la parte voy a hacer yo para ustedes, pero ustedes van a ser sustentados por el pueblo de Dios a través de las ofrendas y los diezmos. ¡Wow! Y no solamente ellos, porque había que tener para las ofrendas, los sacrificios, que mosaico, diríamos así, de la ley de Moisés de ese tiempo, y todo eso cayó en un descuido. En el momento justo cuando Dios quería terminar en cuello de botella la vía dolorosa y hacerlo entrar en un tiempo nuevo de nación fortalecida y bendecida por Dios, ellos se habían olvidado de los aportes, como dicen ahora, las donaciones, las ofrendas, los diezmos. Y este era diferente, Nehemías era diferente, pero cuando se vio eso y vio eso, él se mostró celoso, versículo 10, ¿sí? De que no se estuviera cumpliendo con esto. Y él fue influyente. Capaz que agarró el micrófono y habló a cara abierta de esto, pero no en forma ofensiva, sino edificante. Porque es así para que la obra de Dios funcionara. ¿Sabes qué había pasado con los levitas? Escuchá lo que había pasado. En vez de estar sirviendo en el templo, claro, no tenían sustento. Se tuvieron que ir a trabajar. Se fueron a los campos a trabajar. Mira vos, en vez de estar haciendo lo que tienen que hacer. Y eso era en desmedro de la obra de Dios, en lo que Dios quería hacer. Si queremos que la obra de Dios prospere, tenemos que apoyarla, tenemos que respaldarla. Y a mí me encanta, porque por lo menos, no sé, son 12 tribus, ¿no? Pero por lo menos en el versículo 12 dice que logró su cometido en Judá, porque toda Judá cumplió con la 10ª parte, cumplió con los diezmos. Dale el aplauso a Nehemías, tremendo, ¿no? Impresionante. Qué linda la gente de Judá, qué linda. Entonces, claro, se restituyó, se restauró la obra en el templo. Los levitas dejaron la chacra, dejaron el campo y vinieron a estar a tiempo completo. Deja, pastor, tu trabajo. Y bueno, y así en Dios es la obra de Dios. Y finalmente, vamos a la última, versículo 15. Estamos en capítulo 13. Otro celo encendido de él. Había un día marcado, ustedes saben, ¿no? Para Dios y las cosas de Dios. ¿Cuál era? Ayer, el sábado. Hoy es domingo. Entonces, Dios había dicho, no, paren la máquina infernal de todas las demás cosas de ustedes. Día de reposo laboral.
día de buscar a Dios. Todo el mundo deje el arado, todo el mundo deje lo que está haciendo y todos a buscar de Dios. Genial. Pero ¿qué pasó? Hubieron algunos que franquearon eso, que quebraron eso. Y la inercia, siguieron adelante, ¿no? Comercializando en Jerusalén. En Jerusalén. Y eso llegó a los oídos de Nehemías. Claro, lo que pasa es que Nehemías era un influyente. Era alguien que no se guardaba las cosas y trató de ayudar en eso. De hecho, de tal manera trató, ¿te acuerdas que lo había al principio? El muro y las puertas, para abrirlas y para cerrarlas. ¿Sabes qué hizo él? Cerró las puertas. ¿Sí? ¿Cuándo? El día del Señor. Y eso es algo contra lo cual vos tenés que rebelarte. Cuando hayan cosas comerciales, de tus asuntos, de tus labores, de tu profesión, que se superpongan, que pisen lo de Dios, que no es solamente un sábado, no es solamente un domingo. Vos tenés que hacerte un compromiso con Dios para orar diariamente, para tener tus días de ayuno semanalmente, para congregarte y no una vez a la semana. Vos tenés que ordenar eso y cuando te venga un ofertón, no, ahora haces esto y luego después verás, y que se te quiera meter adentro de tu Jerusalén un algo que te saca de lo de Dios en un día, en un tiempo señalado por Dios, como era el día de reposo. No evites el señalamiento de Dios cuando te dice tenés que empezar, mirá el dedo, a congregar entre semana también. Y parece que esquivamos, ¿no? Cuando Dios señaló el día de reposo, como cuando Dios me señaló y me dijo, deja el trabajo, listo, lo dejo, porque vos sos Dios, ¿qué voy a discutir contigo? Entonces, a veces nosotros como que evitamos eso. ¿Y qué somos? ¿Qué tenemos ahí? Bueno, lo que Nehemías no tuvo, la puerta abierta. Cuando entraban los mercaderes, el sábado, día de reposo, día de buscar a Dios, él dijo, como gente de autoridad, ¿no? Para consigo mismo y lo suyo, primeramente, cerró las puertas. Eso tiene que quedar afuera. De repente, él mira, o no, le informan en realidad, Nehemías, ¿sabés qué? Vos cerraste las puertas, pero los mercaderes están ahí al ladito de la puerta acampados. Ahí como acechando, ¿no? Entonces el buen Nehemías, escuchalo al celoso de parte de Dios, creo que se para en la muralla y le dice, miren, si ustedes yo los vuelvo a ver acá, los voy a arrestar a todos. Como diciendo, no solamente, pongo límites, sino que reprendo a Satanás y reprendo sus tentaciones, porque lo de Dios es innegociable. Amén. El día de reposo no se puede quebrantar, porque cuando lo quebrantaron vino la ruina. Vino Nabucodonosor. Viene el diablo, viene la pobreza, viene la miseria. Déjala, espérala porque llega. Así es. ¿Se demora porque Dios es demorón? No, Dios es lento para estas cuestiones. Te doy tiempo. Y en esto, Nehemías también se mostró celoso con que buscaran a Dios en el tiempo, en los días señalados. ¿Y cuándo es el tiempo señalado, pastor? En este tiempo, porque en ese tiempo era el sábado. Y bueno, en este tiempo, cada uno de los 7 días es un buen día para buscar de Dios. Nosotros tenemos 7 días a la semana donde tenés para contactarte con lo de Dios a través de un culto presencial, a través del Meet. Pero vos tenés que diseñar en Dios, que Dios te ayude a diseñar eso de no solo no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Dice, más hay que congregarse cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Alguien está viendo que ese día final se acerca? ¿Verdad que sí? Cristo viene pronto. Guerras, rumores de guerra. ¿Vieron cómo está el bloque europeo así, alerta con Rusia? ¿Se viene algo o no se viene? No sabemos. Guerras y rumores de guerras. Ni hablar de las otras guerras claramente declaradas y abiertas.
Eso nos está anunciando mínimo esfuerzo, apenas mantenimiento espiritual. No. Más busco, más me congrego. Más, sí, de Dios en un tiempo donde realmente, sí, si no fueran acortados, nadie sería salvo. Y no solamente para subsistir, Agata, soy salvo. No, recibir. Aún antes de que venga esa salvación en Cristo, cuando Él venga en el rapto a llevarnos, si no nos lleva antes, sino que esa salvación se manifieste, que créeme que no está manifestada mientras estemos en la vía dolorosa, por lo menos no está manifestada en su plenitud. Dios te quiere hacer una persona sólida y resplandeciente, como luego volvió a ser la ciudad de Dios, Jerusalén, con sus muros, con sus puertas y su ordenamiento territorial interno de parte de Dios. De esa manera tu vida se va a ver hermosa. Vas a inspirar temor a tus enemigos del infierno. Vas a inspirar admiración a la gente que te rodea. Porque van a decir, como dijeron de estos judíos, ¿cómo estos pudieron? Cuando Tobías gritaba de la tribuna, aún si una zorra pasa por tus muros, Nehemías, esos muros van a caer. Mira vos, los que te despreciaban te van a haber bendecido. Pero Nehemías, tenés que ser Nehemías. Tenés que ser como Cristo, celoso, mirando la purificación y sabiendo que en Dios hay consuelo. Y te vas a entrar en un tiempo de consuelo. Vas a decir, wow. Como la mujer que estuvo y dio a luz y sufrió los dolores de parto, pero te va a venir un gozo maravilloso por lo que de Dios viene. Cerra tus ojos y mira tu rostro. Aleluya. Gracias, Cristo. Eres supremamente hermoso y adiestrador de vidas. Que como el mismo Nehemías, nosotros también estamos a veces habituados a la esclavitud, a una vida chata, donde nos sentimos subjugados, como estuvo Nehemías con Nabucodonosor en Babilonia, sirviendo como un esclavo. Pero algo entró en él, Señor. Algo entre ahora que cambie la mentalidad en nosotros, de que no somos lo que hemos sido hasta ahora, sino que nos volvamos, sí, religiosos, pero en el buen sentido, y sí, celosos, pero en el buen sentido también, para ver de hacer y para ver que se haga de acuerdo y conforme a tu voluntad. Porque, Señor, todo esto depende de que contigo nos saquemos una buena nota. No solamente para dejar lo doloroso y entrar en lo bueno, sino para que, Señor, seamos cabales como Nehemías, cuando cada vez que él decía, así nosotros podamos decir también, recuerda, Dios mío, lo que estoy haciendo, los arreglos, el esfuerzo, la corrección, la purificación, recuérdalo y favoréceme. Favorece, Dios, favorece. Porque como dice Génesis, será con el sudor de tu frente. Sí, Rey, tú sudaste sangre, tú entregaste tu vida en la cruz. Nosotros también. No es por menos, Señor. Aleluya. Por eso tú dices, hijo mío, dame tu corazón, dame el control, dame el centro de tu vida, porque yo soy Dios, te dice el Señor. Bendito Jesús, te bendecimos. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a adorar, nos preparamos para la Santa Cena, acercamos la mesa y es un momento tan lindo, tan sublime. Nada de distracción, por favor, no te pongas en otra dimensión, mantenete en frecuencia con Dios, porque estás en línea con el cielo. El wifi se
prendió y la señal está clara. Y Dios está tratando cosas sustanciosas, cosas reales, prácticas, de resultados o no resultados. Pero sí vamos a tener resultados. Porque sí tenemos nuestros rasgos, Señor, que no son nuestros, no era nuestra esta manera de ser vehementes, celosos, primero con nosotros mismos, demandantes en el buen sentido, generosos con los necesitados, atendiendo la santidad y la pureza, atendiendo tu obra y no protegiéndola, respaldándola, como de repente hubo que reconvertir también al mismo Judá como un agente de respaldo para la obra de Dios. Sí, amado, y el cuidar lo tuyo y no negociarlo y tener las puertas cerradas y los mercaderes lejos, no acampados en nuestras puertas, sabiendo que nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, bendito. Yo te invito a que vengas, que dejes tu lugar, vení para acá adelante. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.